Me llamo Omar Hassan. Tengo 23 años y ahora vivo en Toronto, pero mi historia no comienza ahí. Nací y crecí en Amán, Jordania, en un mundo donde la tradición definía la identidad y la religión no era una elección, sino un deber. Durante la mayor parte de mi vida, cargué con las expectativas de mi familia, mi comunidad y mi fe como una carga insoportable. Pero algo ocurrió, un momento, un encuentro, una revelación que cambió mi vida por completo. Lo que voy a compartir contigo no es solo una historia, es un viaje a través del miedo, la duda, el dolor y finalmente, hacia la paz. Una paz que nunca creí posible. Y quiero que lo escuches de mí, porque sé que hay gente que se siente como yo, sola, ansiosa, desesperada por ser suficiente. Esto es para ti. Crecí en un pequeño apartamento enclavado en el bullicioso corazón de Amán, donde los sonidos del mercado se mezclaban con la llamada diaria a la oración, y donde la religión era un hilo conductor en cada momento de mi vida. Mis padres eran cariñosos pero tradicionales, y yo era su única hija, su única oportunidad de cumplir los sueños que habían postergado. Mi padre, Hassan, trabajaba muchas horas como taxista, con su voz siempre resonante, siempre autoritaria. Quería que fuera mejor que él, que fuera ingeniero, un hombre de respeto, pero bajo su ambición se escondía una exigencia férrea, obediencia, disciplina, devoción, no solo a la familia, sino al Islam. Mi madre, Hila, era dulce, más tierna, pero igualmente comprometida con la fe. Cada mañana, antes del amanecer, me despertaba con dulzura para la oración del amanecer, susurrándome palabras de aliento con un toque de preocupación. Para ellos, la religión era la vida misma, y para ellos, yo era su futuro. Desde que tuve edad suficiente para hablar, me dijeron quién tenía que ser. Tenía que ser un buen musulmán, tenía que memorizar el Corán, tenía que rezar 5 veces al día sin falta, tenía que evitar el pecado, la vergüenza y la debilidad. Y lo intenté, de verdad. Vestía la ropa adecuada, decía las palabras adecuadas, hacía todo lo que debía, pero por dentro me estaba desmoronando. Había un miedo silencioso que nunca me abandonaba, el miedo al fracaso, el miedo al infierno, el miedo a que, por mucho que lo intentara, nunca sería suficiente. Mis oraciones se sentían vacías, mi ayuno se sentía mecánico. Empecé a preguntarme si la fe debía sentirse como miedo. No me atrevía a expresar esos pensamientos en voz alta. En mi mundo, la duda no solo era peligrosa, sino vergonzosa. En la escuela y la universidad, las cosas no mejoraron. Si acaso, empeoraron. La presión por tener éxito académico era aplastante. Estaba estudiando ingeniería, tal como quería mi padre. Cada examen se sentía como un juicio final. Cada calificación, un veredicto sobre mi valía. Y encima de todo estaba el peso de la religión. Si fallaba, no solo estaba decepcionando a mis padres, estaba deshonrando a mi Dios. La ansiedad era constante, un zumbido de fondo de cada día. Y poco a poco, comencé a sentir que me desvanecía, como si ya no fuera una persona, solo un recipiente que llevaba las expectativas de todos los demás. Por la noche, me quedaba despierto, mirando el techo agrietado, haciéndome preguntas que no me permitían hacer. ¿Dios me ve? ¿Acaso le importa? ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Por qué me siento tan solo? Empecé a distanciarme, no de mi familia, ni de la escuela, sino de mí misma. Dejé de reír, dejé de emocionarme por nada. Incluso la comida perdió su sabor. Me sentaba con mis amigos, fingiendo estar bien, mientras por dentro me desmoronaba. Mi mejor amigo Yusef, despreocupado y rebelde, lo notó. «Te preocupas demasiado», decía con una sonrisa, dándome una botella de refresco fuera del edificio de ingeniería. «Dios no te va a castigar por saltarte una oración». Sonreía, pero la sonrisa nunca llegaba a mis ojos. No quería excusas, quería respuestas, y el silencio dentro de mí se estaba volviendo insoportable. Ese silencio era más fuerte que cualquier llamada a la oración. Tenía demasiado miedo de ser honesto con nadie, especialmente con mis padres. Me amaban, pero su amor era condicional, condicionado a la obediencia, condicionado a la fe. Recuerdo una noche,
Después de perderme una oración por una sesión de estudio, la voz de mi padre resonó en el pasillo. ¿Crees que Alá no se dará cuenta? ¿Crees que no te juzgará? Asentí en silencio, con la culpa latiéndome en el pecho como un tambor. No quería ser un mal hijo, no quería ser un mal musulmán, pero empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, ya no creía, y me odiaba por ello. No había un lugar seguro para mí. La mezquita estaba llena de juicios, la universidad, de caos, mi casa, de expectativas. Empecé a aislarme, cerrando la puerta con llave más a menudo, fingiendo estudiar mientras miraba fijamente mis libros de texto. Me decía a mí mismo que esto era solo una fase, que encontraría el camino de regreso. Pero la verdad era que no estaba perdido, estaba despertando. Algo dentro de mí comenzaba a abrirse, y esa grieta eventualmente se convertiría en una puerta. Una puerta que nunca esperé cruzar, pero una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánta gente vive como yo, atrapada entre la devoción y la desesperación. Si lees esto y sientes un gran pesar, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás loco, y tus preguntas no son pecado, son el comienzo de algo hermoso, algo real. No lo sabía entonces, pero las dudas que temía eran las semillas de la verdad que algún día descubriría, y el miedo que me quitaba el sueño, en realidad, era la gracia, preparándome para el momento que lo cambiaría todo, y ese momento estaba por llegar. Recuerdo la primera vez que noté algo diferente. Fue durante una clase de mecánica estructural, un tema que normalmente me parecía aburrido pero necesario. Estaba sentada al fondo, escuchando a medias al profesor, con mi cuaderno abierto pero intacto. Mi mente no estaba en esa sala. Estaba inundada de preguntas que no podía responder. Fue entonces cuando la vi. Una chica tranquila llamada Miriam, siempre sentada 2 filas delante de mí. Llevaba un pequeño collar con una cruz de plata, sutil pero innegable. En Jordania, no era frecuente ver a cristianos expresar abiertamente su fe. Algunos murmuraban sobre ella a sus espaldas, pero había algo en ella. Se comportaba con una calma que destacaba en una sala llena de estudiantes estresados. Ese día, al terminar la clase, debí de tener peor aspecto que de costumbre. Se giró, me dedicó una sonrisa amable y dijo: «Dios ve tu corazón». No supe qué decir. Murmuré un gracias y me marché, pero sus palabras me siguieron como una sombra. Esa noche, me quedé en la cama repitiendo esa frase una y otra vez. Dios ve tu corazón, no tus acciones, no tus rituales, tu corazón. Se sentía extraño, casi equivocado, pero también reconfortante. Tomé mi teléfono y escribí la frase en una barra de búsqueda. Lo que encontré me impactó. No era un versículo coránico. Era de la Biblia. 1 Samuel 16:7. El Señor mira el corazón. Me incorporé, mirando la pantalla. ¿Por qué ese versículo me decía más que cualquier cosa que hubiera leído en años? Sabía que si mi padre veía lo que estaba haciendo, habría consecuencias. Incluso mirar un versículo de la Biblia era peligroso, pero no podía parar. Era como si hubieran plantado una semilla, y ahora estaba creciendo, abriéndose paso a través de todo el miedo y la tradición. Me sentía dividido entre 2 mundos, uno que había conocido toda mi vida y otro que apenas estaba empezando a ver. En los días siguientes, no podía concentrarme. Iba a clase, pero mi mente siempre estaba en otra parte. Empecé a leer más versículos de la Biblia en secreto. No se lo dije a nadie, ni a Yusef, ni a mis profesores. Definitivamente no a mis padres. Pero cada versículo parecía llegar a mi pecho y tocar un lugar que había estado entumecido durante años. Había una dulzura en las palabras de Jesús, una promesa de descanso, de amor, de gracia, no de miedo. Y aún así, seguía luchando. Me dije a mí mismo que solo tenía curiosidad, que pronto volvería al Islam, que solo necesitaba terminar el semestre, pero en el fondo, sabía que algo irreversible había comenzado. Estaba empezando a tener esperanza, y la esperanza era peligrosa. Una tarde, de camino a casa desde la universidad, me desplomé. No había comido, no había dormido. Estaba ayunando por uno de los días sagrados adicionales que, según mi padre, nos harían ganar más favor ante Alá.
El calor era insoportable, y la ansiedad me daba vueltas en la cabeza por un examen inminente. Recuerdo el momento exacto en que me fallaron las rodillas. El pavimento me golpeó con fuerza. Mi cabeza se estrelló contra el hormigón. La gente gritaba, intentaba ayudarme, pero sus voces eran apagadas, como si estuviera sumergido. Entonces todo se oscureció. Pensé que me moría. Y estaba aterrorizado, no por la muerte, sino por lo que vendría después. No había hecho lo suficiente. No había rezado lo suficiente. Había dudado. Había leído la Biblia. Sin duda, iría al infierno. Lo que vi a continuación no fue un sueño. No fue mi imaginación. Estaba en otro lugar, en un lugar real. Estaba oscuro, lleno de humo. El aire me asfixiaba. Vi fuego. Oí gritos. Sentí un calor como nunca antes había sentido. Y vi gente que reconocí. Un imán de mi mezquita. Gente de mi barrio. Y entonces me vi a mí mismo. Ardiendo. Gritando. Nunca encontré la paz. Gritó mi voz desde las llamas. Fue el momento más horrible de mi vida. Pero incluso en ese terror, apareció una luz. Suave al principio, como un destello. Luego se hizo más fuerte, haciendo retroceder la oscuridad. Una figura caminó hacia mí, vestida de blanco, resplandeciente. Supe quién era, incluso antes de que hablara. Era Jesús. Me miró con ojos que no me condenaban, sino que lo veían todo. Mi miedo, mi duda, mi agotamiento. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Temblé. Le dije que era musulmana, que esto no podía estar pasando. Pero él se acercó, me mostró sus cicatrices y dijo, morí por ti, Omar. Quiero darte paz. En ese momento, me quebré. Todas mis defensas se hicieron añicos. Lloré, no por miedo, sino porque por primera vez en mi vida, me sentí amada sin condiciones. No por lo que hice, no por lo bien que me desempeñé, simplemente amada, completamente. No quería irme de ese lugar. De repente, estábamos en un jardín, un lugar hermoso y tranquilo, flores de todos los colores, un arroyo que fluía cerca. Me sentí como en el paraíso. Jesús caminó conmigo. Me mostró a mi abuelo, a quien siempre había considerado un musulmán devoto, pero Jesús me dijo que había creído en él, en secreto antes de morir. Mi abuelo sonrió, me saludó, y lloré. Entonces Jesús me mostró mi vida, las oraciones, el ayuno, el miedo, y dijo algo que nunca olvidaré. Tus obras no pueden salvarte, Omar. Solo mi gracia puede. Me mostró dos futuros, uno en el que continuaría mi camino actual y terminaría de nuevo en el infierno, y otro en el que lo seguiría, encontraría paz y ayudaría a otros a hacer lo mismo. Vengan a mí todos los que están cansados, dijo, y les haré descansar. Y dije, sí, te seguiré. Cuando desperté en el hospital, con la cabeza palpitándome y las máquinas pitando a mi alrededor, mi madre lloraba a mi lado. Gracias a Dios, susurró. La miré a los ojos y le dije, Jesús me salvó, mamá. Se quedó paralizada. Todo cambió en ese momento. Le conté todo, sobre la visión, sobre el dolor, sobre la paz. No lo entendió. Tenía miedo. Me advirtió que me callara. Tu padre se pondrá furioso, susurró. Pero no podía volver atrás. Había visto la verdad. Había experimentado un amor demasiado real para ignorarlo. Sabía que seguir a Jesús me costaría todo. Mi familia, mi seguridad, mi identidad. Pero también sabía que me daría lo que había estado buscando toda mi vida: paz. Después de regresar a casa del hospital, todo se sentía diferente. No solo me estaba recuperando físicamente, sino que llevaba algo sagrado, algo secreto. Empecé a leer la Biblia en la tranquilidad de mi habitación, ocultando la aplicación en mi teléfono, cerrando la puerta con llave por la noche, susurrando oraciones a Jesús en voz baja. Mi corazón estaba cambiando. Me sentía más ligero, más vivo, pero también estaba aterrorizado. Sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa. Mi padre empezó a notarlo. Llamaba a mi puerta y me preguntaba por qué no iba a la mezquita. Ponía excusas, exámenes, dolores de cabeza, cansancio, pero podía ver la sospecha crecer en sus ojos.
Sabía que algo andaba mal. Mi madre me observaba durante la cena, con los ojos llenos de preguntas que tenía demasiado miedo de hacer. Ya no era el mismo Omar, y sabía que llegaría el día en que ya no podría ocultarlo. Ese día llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras estaba en el baño, dejé mi teléfono en la cama, abierto en un pasaje de la Biblia. Mi padre entró en mi habitación para agarrar algo, y lo vio. Cuando salí, él estaba allí de pie, sosteniendo mi teléfono, con el rostro pálido de furia. «¿Qué es esto?», exigió. «¿Una aplicación cristiana? ¿Te estás alejando del Islam?». Se me encogió el corazón. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Papá», dije en voz baja, «encontré la verdad. Jesús es el camino». Él me dio paz. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que nada sería igual. El rostro de mi padre se retorció de rabia. Tiró el teléfono al suelo, rompiendo la pantalla. «Eres un apóstata», gritó. «Traerás vergüenza a esta familia». Mi madre entró corriendo, tratando de calmarlo, pero fue inútil. El daño ya estaba hecho. Durante días, la casa se llenó de tensión. Mi padre dejó de hablarme. Mi madre lloraba a puerta cerrada. Los vecinos empezaron a susurrar. Sentía cómo las paredes se cerraban. Volví a reunirme con Miriam en secreto, en un parque cerca de la universidad, lejos del juicio y el miedo. Era la única persona que entendía por lo que estaba pasando. Se lo conté todo, y ella compartió su propia historia, cómo ella también había enfrentado el rechazo al convertirse al cristianismo. «No estás sola», me dijo. «Jesús está contigo». Me dio una Biblia pequeña, una que podía esconder fácilmente. «Sigue leyendo, sigue orando», me dijo. Su apoyo fue un salvavidas. Pero la presión en casa se estaba volviendo insoportable. Cada día parecía como caminar por un campo minado. Mi padre vigilaba cada uno de mis movimientos. La comunidad estaba empezando a volverse en mi contra. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. Entonces, sucedió algo inesperado. Recibí un correo electrónico de mi universidad. Me habían otorgado una beca completa para estudiar ingeniería en Canadá, en la Universidad de Toronto. Me quedé mirando la pantalla, apenas respirando. Una beca completa. Una oportunidad para empezar de nuevo. Para seguir a Jesús sin miedo. Para vivir en libertad. Lo sentí como una señal. Una puerta abierta por Dios mismo. Corrí a contárselo a mis padres, esperando, solo esperando, que lo tomaran como una buena noticia. Pero cuando se lo dije, sus rostros se quedaron petrificados. «¿Canadá?», repitió mi padre. «No, no te vas. Perderás la fe. Nos deshonrarás aún más». Mi madre lloró. «Por favor, no te vayas», suplicó. «Ya estás cambiando. Te perderemos por completo». Intenté explicarles, tranquilizarlos, pero nada de lo que dije importó. Mi padre se levantó y dijo: «Si te vas, ya no eres mi hijo». Después de eso, las cosas se intensificaron rápidamente. Mi padre fue a la mezquita esa noche. Cuando regresó, estaba aún más enojado. «La gente está hablando, Omar», dijo. «Los líderes lo saben. Te están vigilando. Eres una desgracia». El miedo en su voz no era solo por mí. Era por reputación, vergüenza, deshonra. En nuestra comunidad, ser etiquetado como apóstata no era solo espiritual. Era un suicidio social. Podía ser peligroso. Lo vi en los ojos de los líderes de la mezquita cuando pasé junto a ellos, susurrando, mirando fijamente, juzgando. Entonces me di cuenta de algo. No estaba seguro, no solo emocionalmente, sino físicamente. Si me quedaba, podrían lastimarme, podrían silenciarme, y lo peor de todo, podrían obligarme a vivir una mentira. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y oré. «Jesús, ayúdame, dame fuerzas». Y en el silencio, sentí su paz de nuevo, esa paz inconfundible. El día que me fui a Canadá, fue el día más difícil de mi vida. Empaqué mi pequeña maleta en silencio, escondiendo la Biblia que me dio Miriam dentro de un par de calcetines. Mi madre me ayudó, con lágrimas corriendo por su rostro. «No entiendo a este Jesús del que hablas», susurró, «pero veo algo diferente en ti. Ya no tienes miedo. Solo quiero que estés a salvo». La abracé, sollozando. «Te amo, mamá», dije.
Jesús está conmigo. Mi padre se negó a mirarme. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados, la cara como una piedra. Esperé en la puerta, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Cuando salí, supe que podría no volver a verlo nunca. En el aeropuerto me quedé sola, viendo a las familias abrazarse, susurrando adiós. Seguí mirando por encima del hombro, esperando que aparecieran mis padres, pero nunca lo hicieron. Llegar a Toronto fue como entrar en otro mundo. El aire era frío, cortante y limpio. Las calles eran anchas. La gente, desconocida. Tomé un taxi al campus, mirando por la ventana en silencio. Al llegar a mi dormitorio, me senté en la cama, con mi mochila a los pies, y dejé que el silencio me inundara. Por primera vez, no tenía que esconderme. Podía seguir a Jesús abiertamente. Empecé a leer la Biblia todos los días, a ver vídeos cristianos, a escuchar música de alabanza. Encontré una iglesia, encontré una comunidad, encontré la libertad. Seguía de luto, seguía extrañando a mi familia, pero ya no estaba perdida. Me habían encontrado, y supe por qué tenía que irme. No me fui porque dejara de amar a mis padres. Me fui porque finalmente encontré a aquel que me amó primero, que vio mi corazón, que me dio una paz que nunca supe que existía. Y ahora, quiero compartir esa paz con el mundo. Mi camino no fue fácil. Perdí la comodidad del hogar, la aprobación de mi padre, la seguridad de la familiaridad. Pero gané algo infinitamente mayor. Verdad, libertad, paz. Conocí a Jesús en medio de mi miedo y ansiedad, y me dio un amor que jamás podría merecer, y un propósito que jamás imaginé. Ya no vivo para demostrar mi valor. Vivo para seguir a aquel que ya me demostró su amor en la cruz. Y si has sentido lo que yo sentí, vacío, presión, confusión, entonces no tienes que quedarte ahí. Hay más. Su nombre es esperanza. Jesús. Quizás estés viendo esto y hayas estado ocultando tus dudas. Quizás estés viviendo una fe que solo te trae miedo. Quizás, en el fondo, te estés haciendo las mismas preguntas que yo. Quiero decirte, Jesús ve tu corazón. No tienes que limpiarte primero. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que acercarte a Él. Él no teme a tus preguntas. No está esperando para castigarte. Está esperando para sostenerte, para sanarte, para salvarte, tal como lo hizo conmigo. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Esto es solo el comienzo. Quiero invitarte, ahora mismo, a decirle sí a Jesús. Habla con Él. Pídele que te muestre la verdad. Toma una Biblia. Empieza a leer el Evangelio de Juan. Deja que te hable como me habló a mí. No estás solo. No estás olvidado. Y eres profundamente amado. Y si ya has decidido seguir a Jesús, pero estás pasando por el rechazo o el miedo como yo, mantente fuerte. Él lo vale. La eternidad lo vale. Sigue adelante. Sigue creyendo. Y recuerda que estoy contigo. Hay una familia de creyentes en todo el mundo que han recorrido este mismo camino. Y estamos aquí para ayudarte. No dejes que este testimonio quede en la sombra. Si crees que otros necesitan escucharlo, comparte este video. Comenta abajo con tu historia o tus preguntas. Las leo todas. Suscríbete a este canal para más testimonios, verdad y aliento, a medida que creces en la fe. Y sobre todo, sigue a Jesús, con todo tu ser, con cada paso que das. Él es el camino, la verdad y la vida. Y te está llamando ahora mismo. Tienes una opción, igual que yo. Puedes seguir viviendo con miedo, duda y presión, o puedes entrar en libertad, en paz, en Jesús. No esperes, no te conformes, no te quedes callado. Si estás listo para seguirlo, dilo en voz alta. Jesús, te entrego mi vida. Esa simple oración lo cambió todo para mí, y puede cambiarte a ti también. Gracias por acompañarme en mi historia. Significa mucho más de lo que imaginas. Puede que no sepa tu nombre, pero he orado por todos los que escucharían este mensaje. Me importas, te veo. Y creo que Dios te trajo aquí por una razón. Así que mantente cerca, mantente conectado. Y recuerda, esto no es una despedida, es el comienzo de algo eterno. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces,
Sigue buscando, sigue pidiendo y sigue la voz de la verdad. Jesús te ama. Y yo también.